Amigos, buenas noches. Volvemos al mismo lugar con un tema muy grande, muy poderoso, que titula Amor al prójimo. Y este amor al prójimo lo han cogido de diversas formas. Lo han interpretado siempre al gusto de cada sociedad, de cada cultura. Por decir, si hablamos de los gobiernos, los estados, siempre al pobre, al humilde, lo esclavizan más, mintiendo, hablando cosas que nunca pueden hacer. De la misma forma, hay estados poderosos que le ayudan a esa persona pobre, humilde, a que sea un líder en las guerras, para que mueran. Y así en muchos países tienen la misma potestad de cargar a ese pueblo, de cargar a ese prójimo más humilde en diversas formas. Y también encontramos en muchas iglesias también que le mienten, le engañan, diciendo que de otros planetas, de otras galaxias van a venir hombres a defenderlo, hombres a ayudarle para que así salga adelante y tenga una mejor vida. Este es el problema de aquellos que nos habla la Biblia, amor al prójimo. Entonces no hay una forma más clara, más concisa para ver cómo es que quieren amar a ese prójimo. Muchos le dicen que las cosas van a venir por suerte, que las cosas van a venir de la nada, y eso están falseando, están guiando mal a ese prójimo, porque en verdad lo que tenemos que decir y hacer es hacer la obra, trabajar, sin tener ningún problema, ningún motivo en cuanto a estas reglas que designa la Biblia, porque son hechas, son creadas por hombres profetas, que asimismo le dan y le regalan para tener este valor de amar a ese prójimo. Y de la misma forma también vemos en instituciones, en trabajo, no hay amor al prójimo. No se encuentra todavía eso, porque decimos que en el socialismo, en el comunismo, otros defienden que el capitalismo, y en verdad no hay nada de aquel mensaje que nos relata estos libros. Y no hay política que pueda desenvolverse en ese campo del prójimo. Y asimismo podemos leer algunos versículos que encontramos en la Biblia para sacar a relucir que no soy yo el que digo, sino que está escrito por aquellos hombres profetas, por aquellos dioses hombres, que son lo que el Creador dejó para el bien de todo el conglomerado humano, social y planetario. Y así pues que encontramos en Génesis 29:20,
nos dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces, hasta una mujer hay que saberla amar, hay que saberla comprender, para que la vida del hombre se haga también más cortés, más favorable para vivir y no llenarse de preocupaciones ni de estrés y tantas cosas por ahí. También encontramos en el libro de Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de los pueblos, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, este versículo está hablando de lo que ya estuvimos oyendo acerca de los políticos, del Estado. Amarás al prójimo como a ti mismo. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que estos políticos, estos hombres que entre comillas dicen poder, lo mandan a hacer cosas que no son apropiadas para el hombre. Y así también tenemos en Deuteronomio 13:3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador. ¿Qué quiere decir que no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al soñador? ¿Por qué? Porque aquellos profetas no hay el mismo discernimiento en las cosas que reciben. Como muchos dicen de los sueños, que son revelaciones. Entonces, ¿por qué dice y por qué aconseja que no hay que dar? Porque hay muchas cosas en la Biblia, en los libros, que hablan de otras cosas y dicen, no, esta es la verdad. Por decir, en unas semanas atrás hablaba sobre la guerra. Y esa guerra estaba influenciada por Dios creador, que Dios mandaba, que Dios decía hagan esto y el otro. ¿Para qué entender esas palabras, esas profecías de aquella manera? Porque esos conscientemente estamos seguros que Dios no hace esas cosas. Y el soñador lo mismo. Estos hombres son como la radio. Si la radio no tiene una frecuencia apropiada para que salga nítida, no puede, se va en bulla, en problemas que no sabemos ni qué hacer, igual el teléfono, igual la televisión. Si no tiene una frecuencia apropiada para que salgan esos mensajes, ese profeta también puede estar en el mismo problema. Tendrá sueño, tendrá soñadores, tendrá profecía, pero el hombre no la entiende como debe de ser. Entonces estamos ahí para dialogar y conversar sobre estos temas. También en Eclesiastés tenemos en 5:10. El que ama el dinero no saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto es vanidad. O sea, el hombre que lucha, pelea, hace guerra por el dinero y quiere ser más y tener más, no saciará nunca ese deseo. Más bien se llenará de rencor, se llenará de angustia y no se puede volver a caminar en esos pasos, porque estamos errando. Y dice, y no sacará fruto. Esto es vanidad. Fruto está hablando
de esos hombres de luz, de esos Huélvalo y Madilo. Entonces, para este hombre se le hace todo vanidad, de vanidades. Tenemos en Jeremías 31:3, Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo. Seguramente está hablando de lo que encontramos en la Biblia, lo que encontramos en aquellos profetas, ¿no? Y como siempre digo, estos profetas o el hombre está equivocado que dicen que Dios es el que le habla a aquellos. Estamos mal porque en Dios no puede haber confusión, no puede haber oscuridad. Solo en el hombre hay oscuridad para interpretar malas cosas. Y a esto es que nos lleva este versículo, esta forma de interpretar estos versículos y estos capítulos. También tenemos en Mateo 19:19. Dice, ama a padre y madre y a tu prójimo. O sea, en otras palabras, este prójimo es padre y es madre, es hermano, cuñado, mujer, marido. Todos son prójimos y tenemos que amar para así poder vivir en esa armonía que nos pide, en esa armonía que nos dejó ese Creador. Si rompemos aquellos mensajes, aquellas cosas como la debemos de hacer, estamos mal. Y es por ese motivo que en la actualidad estamos viviendo tan diferente, tan oprimido y tan lleno de problemas en todos los campos. Y así pues vemos tantas cosas que pueden venir, pueden pasar por motivo de la desobediencia del hombre. Porque el hombre muchas veces, si es político, quiere jalar para él nomás, y el pueblo que aguante. Si es iglesia, lo mismo, lo que quieren es el dinero, la plata, y allá verá cómo se enreda ese pueblo, ese hombre humilde, pobre y tranquilo. Y para muchos que quieran leer, estudiar un poco más, podemos citarles unos libros y versículos para que lo lean cuando tengan tiempo. Y es así pues que puede leer en Génesis 29:20, Levíticos 19:18, Deuteronomio 13:3, Eclesiastés 5:10, en Jeremías 31:3, en Mateo 5:44, en Mateo 19:14, en San Juan 14:21, Romanos 12:10, Filipenses 1:8, Tito 2:4, Primera de Pedro 2:17 y Primera de Pedro 4:7 y 8. Quien lee estos capítulos, estos libros, estos versículos, va a sacar una forma más clara de entender ese mensaje que tenemos por muchos miles de años y que todavía estamos luchando por entender. Estamos buscando la forma como reconciliar ese mensaje con el hombre, con la humanidad. Por este motivo que los invito a que sigamos estudiando, sigamos buscando esa forma de entender. Gracias, amigos y amigas.